Quiero titular el mensaje de esta mañana, ¿qué es la salvación del alma? Llegaré a eso en un momento, pero primero quiero recordarles el mensaje de la semana pasada, la llave de todo. Si se lo perdieron, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Shekinah Worship Español. Vimos en la palabra que la llave de todo es el amor. ¿Qué silencio hay aquí? El amor es la llave para crecer hasta alcanzar la plena madurez en Cristo. El amor es la llave para tener unidad en todas nuestras relaciones y en la iglesia. El amor es la llave para vivir una vida digna de su morada. Hablamos de todo esto la semana pasada. El amor es la llave para que Dios imparta todos los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. El amor es la llave para los dones del Espíritu Santo, el conocimiento y el discernimiento. Filipenses 1, 9 al 11. El amor es la llave para una oración eficaz y ferviente. Cuanto más amamos a Dios y a su pueblo, más oramos. Cuanto menos nos preocupamos por los demás, menos oramos. Cuanto más nos preocupamos por los demás, más oramos. Por lo tanto, el amor es la llave para una oración ferviente. Si alguien muy cercano y querido para ti se mete en un gran lío, empezarás a orar. Se dice que no hay ateos en las trincheras. Las trincheras son las excavaciones que se hicieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Decían, allí no hay ateos. Cuando la gente se ve cerca del peligro, todo el mundo empieza a orar. Los incrédulos y ateos empedernidos empiezan a orar. En el hospital, cuando el médico les dice que les quedan 10 minutos de vida, empiezan a orar. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que Dios existe y todo el mundo puede mentirse a sí mismo hasta que se enfrenta a la muerte. La Biblia dice que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. El amor es la llave para todo lo que Dios quiere lograr en nosotros y a través de nosotros, tanto ahora como en la eternidad. Primera de Juan 4:16 dice que Dios es amor. Primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz. La luz es la sustancia de Dios. El amor es la naturaleza de Dios. Así que cuanto más crecemos en el amor, más nos inunda la luz de Dios. Puedes mirar a las personas y ver la oscuridad en ellas. Puedes mirar a otras personas y ver luz, porque el amor es luz. La amargura, la pesadez, la depresión, el desánimo, la duda y el miedo son oscuridad. Debemos caminar en la luz como Él está en la luz. Lo hacemos caminando en el amor. De eso hablamos la semana pasada. Es importante porque está relacionado con nuestro mensaje de esta semana. ¿Qué es la salvación del alma? Somos seres tripartitos. Podríamos dedicar toda una enseñanza solo a eso. Somos espíritu, alma y cuerpo. Se ha dicho que somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Somos espíritu, alma y cuerpo. Somos todo eso. Es como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu se une al Espíritu Santo, pero nuestra alma es lo que pensamos, sentimos, elegimos o queremos. Mi alma es parte de mí. Es lo que quiero, lo que pienso y lo que siento. Así que todos tenemos alma, y cuando nacemos de nuevo, somos justificados por la gracia a través de la fe. Dios dice, está bien, no irás al infierno por tus pecados. ¿No es increíble? Podríamos quedarnos ahí y alabarlo durante 10,000 años. Pero hay más. Dios quiere salvar nuestra alma. En el cristianismo occidental pensamos que una vez que hemos orado y entregado nuestra vida a Cristo, somos salvos. Bueno, más o menos. Estás salvado del castigo del pecado, pero no estás salvado de sus efectos en tu vida. La meta de Dios para todos los creyentes es salvar nuestras almas. La salvación de nuestra alma significa que se libera
del egoísmo, la ira, la deshonestidad, la lujuria, la mentira, la falta de perdón, el odio, el miedo. Somos libertados de todo eso y el amor ocupa su lugar. El amor se parece a todos los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Así es el amor. La salvación de nacer de nuevo es instantánea. La salvación del alma es un proceso. Estamos aquí en la tierra para la salvación de nuestra alma. En otras palabras, Dios quiere sacarnos del egoísmo, la ira, el miedo, la duda y de cualquier cosa desagradable, fea y oscura, y llevarnos a una vida de pureza, luz, santidad y amor. ¿Por qué? Porque Jesús nos redimió para poder ser el primero de muchos hermanos. Veremos en las Escrituras que Santiago escribe a los creyentes sobre la salvación de su alma. No está hablando de que nazcan de nuevo, sino de que se transformen a imagen de Cristo. Pedro escribe sobre la salvación del alma. Ambos escriben a personas que ya han nacido de nuevo. La salvación del alma está relacionada con nuestro mensaje del domingo pasado, y es que el amor es la llave de todo. Cuando nuestras almas se renuevan en el amor de Dios, Efesios 3, 14 al 20, captamos y entendemos lo que es el amor, lo recibimos. A través del proceso nos arraigamos en el amor, nos cimentamos en el amor. Eso es un proceso. A medida que eso sucede, nos llenamos progresivamente del carácter, la naturaleza y la presencia de Dios. Para eso nos salvó Dios. Nos salvó para poder venir y llenarnos como vasos. Dios mismo puede venir y llenarnos de Él. ¿No es maravilloso? Y en su presencia hay plenitud de gozo. El regalo más grande que Dios puede otorgarnos es hacernos semejantes a la imagen de su Hijo, para que podamos ser llenos de Él. Ese es el regalo más grande, para que podamos tener su mente, para que podamos sentir sus emociones, para que podamos tener su amor y bondad saliendo de nosotros, para que podamos participar de su naturaleza divina, dice Pedro. Eso es lo más grande que Dios podría darnos. Uno de los mayores engaños para muchos cristianos es no saber eso y correr tras otras cosas. Corremos tras las bendiciones. Incluso el ministerio se convierte en un ídolo. Luchamos hasta la muerte por nuestro ministerio mientras nuestra alma se muere de hambre por dentro. Estas son las vírgenes necias que tienen una lámpara pero no tienen aceite. Habrá llanto y crujir de dientes si no despertamos y nos damos cuenta de que estoy aquí para la salvación de mi alma. Si hago de la salvación de mi alma mi primera meta, que es amar a Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas, y a mi prójimo como a mí mismo, nunca tendré que preocuparme por ministerio. Podrían quitarte la plataforma, la posición y el título, pero si estás lleno del Espíritu Santo, serás un ministerio donde quiera que vayas. Nadie puede quitarte tu ministerio. Así que no luches por un ministerio, lucha por permanecer en Cristo. Y la lucha no es contra nadie más, es contra uno mismo. Por eso Él dijo que a menos que nos neguemos a nosotros mismos y tomemos nuestra cruz, no podemos ser sus discípulos. El enemigo más grande que tengo en la tierra no es el diablo, aunque a veces he tenido algunos problemas con él y tú también. El enemigo más grande no es quien me odia o mienta sobre mí. El enemigo más grande que tengo es mi carne, mi voluntad propia. Si eso es crucificado, tenemos la victoria en Jesús. Oh, victoria en Jesús, mi Salvador para siempre. Él me buscó y me compró con su sangre redentora. Él me amó antes de que yo lo conociera, y todo mi amor le pertenece a Él. Él me sumergió en la victoria bajo ese torrente purificador. Aleluya. Escuché una vieja historia, como un Salvador vino de la gloria, como dio su vida en el Calvario para salvar a un miserable como yo.
Y entonces clamé: querido Jesús, ven y sana mi espíritu quebrantado. Oh, es una buena canción. La cuestión es que hay victoria en Jesús. Y es para todo aquel que lo desee. Tengo que volver a este mensaje, que es la salvación de nuestra alma. Primera de Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Eso es un alma siendo salvada. El propósito es el amor. ¿En quién me convierto es más importante que lo que hago? Si me convierto en la persona adecuada, acabaré haciendo lo correcto. La meta es el amor, lo que significa que en todo lo que estamos pasando, pruebas, tribulaciones, ¿cuál es la respuesta? Elige el amor. La pregunta a la respuesta es: elige el amor, ora por el amor, busca a Dios por el amor. Esa es la renovación. Mateo 22:35 dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, entendiendo esto, podemos interpretar cada mandamiento de la Biblia a través de este lente, que la meta es el amor. Y todos estos mandamientos fueron escritos con estos dos propósitos: llevarnos por la gracia de Dios a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios sabe que lo mejor que podríamos experimentar para llenarnos de gozo, para llenarnos de alegría de Dios mismo, de todos los frutos y del deleite en Él. No existe vida más elevada que la vida de Dios. Mira este hermoso mundo y todo lo que Dios ha creado. Eso es solo su creación. Él es la vida. Dios nos mandó a amarlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Nos dio este mandamiento por nuestro propio bien. Así que cuando estamos cegados y nos resistimos a ello y elegimos ir tras su creación, sus bendiciones, en lugar de a Él, estamos dañando nuestra propia alma. Y Él dijo: el segundo es semejante a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la respuesta a todo. Entonces, ¿qué es la salvación del alma? El alma es la palabra griega psyche, de ahí viene la palabra psicología. La psicología es el estudio del alma, la mente, la voluntad, las emociones, lo que pienso, lo que quiero, lo que siento. Podemos aprender algunas cosas buenas de la psicología, pero la psicología no siempre acierta porque deja fuera el ámbito espiritual. No solo somos alma, también tenemos espíritu, y hay espíritus buenos y espíritus malos. Hay ángeles santos y ángeles malignos, demonios. Por eso la psicología por sí sola no puede curar a las personas. Podemos aprender algunas cosas buenas de la psicología, pero la psicología definitiva está en la Biblia. Estudio del alma. Nuestra alma se vuelve sana cuando renunciamos y dejamos ir todo lo que es contrario al amor. Renuncia a la impaciencia, la ira, la amargura, la falta de perdón, el resentimiento y el estar reviviendo esa herida. Renuncia a ello. Está enfermando tu alma. El orgullo, los celos, la envidia, la competencia, renuncia a ello. Nuestra alma no fue diseñada para eso. Nuestra alma fue creada para ser como Jesús. Solo funciona cuando está llena de amor.
Si le pones otras cosas, es como poner tang en el depósito de gasolina, lo destruye. Así que esa es la salvación del alma, es donde somos renovados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo hacia el amor, donde la creación de Dios ya no le eclipsa. Piénsalo, cada ídolo, cada distracción para los cristianos es su creación. Así de impresionante es Dios como creador. Ha creado tantas cosas impresionantes y asombrosas. Ya lo he dicho antes, las cosas que Dios ha creado son tan impresionantes, pero todas ellas hablan de Él. Él está por encima y más allá. Si estudias el océano, podrías pasar el resto de tu vida fascinado con él. Podrías estudiar las plantas y los árboles y pasar el resto de tu vida fascinado. Podrías estudiar la biología humana y estar fascinado el resto de tu vida. Dios nos ha hecho capaces de experimentar el placer, pero cualquier placer del alma o de la carne es extremadamente inferior al placer de conocer a Dios. Y sin embargo, Él los creó. Dice que nos dio todas las cosas en abundancia para que las disfrutáramos. ¿Por qué crees que Dios creó las flores? Para bendecirnos. Yo he hecho esto. ¿Alguna vez alguien ha caminado por la acera y ha mirado hacia abajo y ha visto una pequeña y diminuta flor amarilla? Si intentaras plantarla en tu jardín, no crecería, pero crecerá en la grieta de una acera. Me he puesto de rodillas con mis lentes de aumento así de cerca para verla. Pienso, Dios, esto es tan hermoso. ¿Quién va a verla? La magnificencia, las estrellas. Podría seguir hablando sin parar de lo magnífica que es su creación. La Biblia dice en Romanos 1 que su creación habla de los atributos del Dios invisible. Él es el premio. Por eso debemos dejar nuestros ídolos, amarlo primero y buscarlo primero. ¿Cómo es el amor? Si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Juan 14:21 y Juan 14:23. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Yo lo amaré, mi Padre lo amará, me revelaré a él. Haremos nuestra morada con él. Primera de Juan 5:3. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Si amamos a alguien, honramos su palabra. ¿Verdad? Eso es el amor. Romanos 8, versículos 28 y 29. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados. ¿Cuántos aquí son llamados? Todos. Conforme a su propósito. La gente dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de toda esta locura? Lee tu Biblia y lo descubrirás. Dice, Dios te ha llamado conforme a su propósito. ¿Qué propósito? Me alegro de que lo preguntes. El siguiente versículo dice, porque a los que de antemano conoció, es decir, a ti, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso Dios te creó. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué la vida es difícil? ¿Por qué las cosas van así? Porque Dios te puso en esta tierra con un propósito, conformarte a la imagen de su Hijo. No hay mayor bendición que Dios pueda dar a una persona. Y tú dices, es difícil. Por supuesto que lo es. Se supone que debe serlo. ¿Crees que vas a ser como Jesús y que va a ser pan comido? Pero Dios se ha comprometido a hacerlo y tú eres hechura suya y Él ha dicho que lo hará. Es maravilloso ser hecho a imagen de Jesús. Por eso estás aquí.
Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ese es el propósito de Dios. Su propósito es sacarnos de las distracciones, de otros amores. No significa que no disfrutemos. Cuando amas a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, disfrutarás más de todo lo demás, porque tendrás una vitalidad interna y un gozo que todo se disfruta más cuando el Señor es tu primer amor. Las personas que persiguen la felicidad en las cosas nunca la encuentran. Nunca. El amor santo y puro es lo que Dios busca, que caminemos como Jesús. Su gracia promete todo el fruto del Espíritu. ¿Cómo caminó Jesús? Él dijo, he bajado del cielo para hacer la voluntad de aquel que me envió. La mayor bendición es pedirle a Dios, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la mayor gracia, pues al caminar en su voluntad, gozamos de su presencia. Esa es una buena palabra. Segunda de Corintios 5:15. Jesús por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estoy hablando de la salvación del alma. Jesús dijo, solo hago lo que veo hacer al Padre. ¿Cómo vamos nosotros con eso de seguir a Jesús? ¿Hacemos solo lo que vemos hacer al Padre o estamos dirigiendo nuestra vida? Jesús dijo, como oigo, juzgo. ¿Emitimos juicios precipitados o acudimos a Dios y le preguntamos, Señor, ¿qué dices? Hay un proceso por el que Dios nos está llevando para recibir la salvación de nuestra alma. ¿Cuántos quieren que su alma sea salva? Yo también. Les digo que la mayor bendición es que el Espíritu Santo salve nuestra alma. Quiero hablar sobre los medios que Dios utiliza para salvar nuestra alma y el proceso. ¿Alguien está interesado? Muy bien. ¿Dónde estaba? Página 3. El medio que Dios utiliza para salvar nuestra alma es la palabra de Dios. Escuchen esta escritura. Santiago escribe a los creyentes que han nacido de nuevo y les habla de la salvación de sus almas. ¿Están listos? Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Les está diciendo que desechen todo lo que es desagradable, que sea tinieblas e impuro. Se dirige a los creyentes. Y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos, es una buena palabra, se dirige a creyentes que han nacido de nuevo. Hay una teología errónea. Decimos, he nacido de nuevo. Conozco tu posición legal. Estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Sé que eres la cabeza, no la cola. Sé todo eso. Pero nuestro caminar tiene que ponerse al día con nuestra identidad legal. Y esa es la salvación del alma. Y eso es un proceso. Nuestra justicia legal nos lleva al cielo. La salvación de nuestra alma determina nuestro lugar en el reino y cuánta capacidad tenemos para con Dios. El ladrón en la cruz no está sentado junto al apóstol Pablo en el cielo. Entró al cielo y eso es increíble. Todos digan esto. Recibid con mansedumbre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es capaz de salvar mi alma. Eso significa que si descuido la lectura de la Biblia, estoy descuidando mi alma. El agente que Dios utiliza para salvar nuestras almas es la Biblia, la palabra. Él dice, recibidla con mansedumbre. La palabra mansedumbre significa aceptar y someterse a la voluntad de Dios sin resistencia. Estoy trabajando en eso, aceptar y someterme a la voluntad de Dios. En otras palabras, cuando vinieron a arrestar a Jesús, Él dijo, ¿a quién buscáis? Él dijo, yo soy. Y todos cayeron al suelo. Podría haberse marchado, ¿verdad? Tenía más poder que todos, sus palos y espadas. Todos cayeron de espaldas. Pero ¿sabes lo que hizo? Esto es mansedumbre.
Dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No he venido a ser servido, sino a dar mi vida en rescate por muchos. Dijo, aquí estoy, dejad ir a los demás. Eso es mansedumbre. Señor, tu voluntad para mí parece muy difícil, me someto. Así que cuando recibimos con mansedumbre la palabra, nuestra alma es salva. La palabra rema viva. Veamos otro versículo, Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. ¿Con qué? En el lavamiento del agua por la palabra. Santificar significa transformar, purificar, renovar. Pasas de ser una oruga a una mariposa. Eres transformado. ¿Cómo? Mediante el lavamiento del agua por la palabra. ¿Por qué nos lava con la palabra? A fin de presentársela la iglesia a ti, a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que leer, meditar, memorizar y orar la palabra es el agente que Dios usa para cambiar mi alma de corrupta a pura. Por lo tanto, si descuido la lectura de la Biblia, la memorización de las Escrituras, la oración de las Escrituras, la meditación sobre ellas, si descuido eso, habré obstaculizado y retrasado gravemente la salvación de mi alma. Y tendré que pagar una consecuencia eterna, porque lo que Dios ha preparado para nosotros en la eternidad depende de la salvación de nuestra alma ahora. El grado en que mi alma sea salvada determinará mi lugar en su reino. Esta corta vida, 70, 80, 90 años, algunas personas tienen 20 o 30, es como el vapor. En este momento la arcilla está húmeda. Dios puede moldearnos. Una vez que cruzas la línea, está decidido. Mueres, está decidido. La Biblia dice que si un árbol cae al norte o al sur, allí queda. No se refiere a los árboles, sino a los hombres. Cuando pasamos de esta vida a la eternidad, queda fijado. Por eso Pablo dijo que es una carrera. Yo estoy corriendo. Él dijo, no quiero dejar esta vida hasta que sea plenamente conformado a Cristo, porque esa es la mayor bendición que Dios podría darnos. No sé ustedes, pero yo me siento alimentado con solo leer las Escrituras aquí. De verdad. Aleluya. Ahora fíjense, el agente de la santificación es la palabra de Dios. Jesús lo repitió en Juan 17:17. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Primera de Juan 2:5. El que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Así que leer la Biblia, memorizarla, orar con las Escrituras, guardar la palabra en nuestro corazón, meditarla. El Espíritu Santo usa eso para transformarnos. ¿Qué silencio hay aquí? Fíjense en esto, Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su eficaz obra en vosotros los que creéis. Jesús dijo en Juan 6, mis palabras son espíritu y son vida. El Salmo 119, versículo 130 dice, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Primera de Juan 1:5. Dios es luz. Jesús dijo, mi palabra es espíritu, es vida y es luz. Dios es luz, Él es espíritu. Cuando leemos, meditamos, reflexionamos y oramos la palabra, el Espíritu Santo viene con la palabra y nos transforma. Al igual que en la creación, al principio la tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Solo cuando se pronunció la palabra, el Espíritu la llevó a cabo. Ponemos la palabra en nuestro corazón y el Espíritu la lleva a cabo. Vamos. Por eso somos hechura suya. Pero Él no puede perfeccionarnos si no cooperamos. Por eso Hebreos 5:9 dice, Él es el autor de la salvación para todos los que le obedecen. La justificación, como el ladrón en la cruz, puedes entrar, pero la salvación del alma requiere obediencia. Podemos profundizar más en eso. Pero cuando vislumbramos lo que Dios va a hacer en nuestras almas, decimos, Señor, no importa, me someteré. Señor, que tu palabra se cumpla en mí. Tenemos que tener los ojos abiertos a la esperanza de su llamado. Tienes que empezar a verte a ti mismo conformado a la imagen de Cristo y que Dios puede hacerlo y lo hará si creemos y cooperamos. Podría seguir, pero voy a saltarme algunas cosas. Pasaré a Primera de Pedro 1, versículo 3. Es uno que he memorizado porque por varias razones, cuando me siento bendecido por un pasaje determinado, mientras leo en la mañana mi Biblia, digo, oh, esto es tan rico que voy a memorizarlo. Así que antes de leerlo, te lo diré, ¿de acuerdo? Solo porque me gusta hacerlo. ¿Están listos? Primera de Pedro 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia eterna e inmaculada, guardada en el cielo para ustedes, protegidos por el poder de Dios mediante la fe hacia la salvación lista para revelarse en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. No he terminado, pero déjenme explicarlo. Él dijo, bendito sea Dios que nos salvó y nos dio una esperanza eterna que está reservada en el cielo por medio de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y esa esperanza está reservada para nosotros para el tiempo postrero. Creo que será cuando Jesús regrese y recibamos nuestros nuevos cuerpos y entremos en la plenitud de su reino. Él dijo, en lo cual vosotros os alegráis. Así que, como creyentes, debemos comprender lo que Cristo hizo por nosotros, lo que está haciendo en nosotros y tomar la decisión de no olvidarlo, no distraernos y seguir regocijándonos grandemente en su salvación. Él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, solo soy salvo por la misericordia de Dios. Nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, a una herencia eterna reservada en los cielos para vosotros, guardados por el poder de Dios, por lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo estéis afligidos. Ese poco tiempo podría ser 5 o 10 años, quién sabe. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, probado al fuego aunque perecedero, sea para alabanza y gloria, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo así la salvación eterna y gloriosa de vuestras almas. ¿No es maravilloso? La salvación de nuestra alma es algo que recibimos. Dios salva nuestra alma, pero requiere nuestra cooperación. Por eso, si no entendemos el proceso, pensaremos, nunca podré ser tan santo. Deja de pensar así, eres hechura suya. ¿Qué dice ese versículo? Voy a parafrasearlo. Dios es tan maravilloso, su amor es tan grande, Él nos salvó y Jesús ha resucitado de entre los muertos como prueba de ello. Tenemos una herencia en el cielo, así que debes pensar en ello todo el tiempo y regocijarte. Ustedes son peregrinos aquí en la tierra.
son forasteros, no echéis raíces aquí. Él dijo que debemos regocijarnos enormemente. Tenemos una herencia reservada en el cielo para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aunque ahora, durante este breve tiempo en la tierra, a veces os afligen diversas pruebas, pero esas pruebas son importantes porque al igual que se prueba el oro, vuestra fe tiene que demostrar su autenticidad. Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro perecedero, sea probada por el fuego, para que cuando Él aparezca, vuestra fe sea hallada para alabanza, honor y gloria cuando sea manifestado Jesús. Esa es su segunda venida. Y aunque ahora no lo veáis creyendo, os alegráis con gozo inefable, llenos de gloria. Eso es lo que debemos estar haciendo, pensar en lo que Dios ha hecho. Mira lo que ha hecho Dios. Mi cuerpo salvó, mi mente tocó, justo a tiempo me salvó. Su nombre alabaré. Me he vuelto a equivocar con las palabras, pero sigue siendo cierto. Risas de la congregación. Así que nos regocijamos por lo que ha hecho. Ahora fíjense. Pero mientras nos regocijamos por lo que está haciendo en nosotros, por lo que ha hecho por nosotros y por lo que está por venir, ahora mismo estamos pasando por un momento doloroso. Tengo dolor en mi cuerpo, dolor en mi chequera, dolor en mis relaciones, o tal vez sea una tormenta perfecta, las tres cosas al mismo tiempo. Tanta presión cayó sobre mí que pensé que iba a perder la cabeza. ¿Recuerdan esa canción? Pero no te sucederá porque tienes la mente de Cristo. Aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que vuestra fe probada resulte en gloria y honra al revelarse Jesucristo, en quien creéis y os alegráis con gozo inefable. ¿Listos? Obteniendo la salvación de vuestra alma. Así que el proceso de la salvación del alma es: tengo una fe inquebrantable, he sido redimido y soy salvo, porque nuestro Dios es siempre fiel, Él vendrá de nuevo. Esta leve aflicción, que es solo por un momento, produce en mí un excelente y eterno peso de gloria, sin mirar las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y recuerdo primera de Pedro 5:10. Ahora, el Dios de toda gracia, podría hacer toda una serie sobre esa frase, que nos llamó a su gloria eterna, podría hacer otra serie sobre esa frase. Después de que hayáis padecido un poco, podríamos hacer otra serie sobre esa. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que el proceso de la salvación del alma es que somos salvos. Tenemos una herencia. Dios está con nosotros. Él va a volver. Se manifestará en gloria. Mientras espero eso, estoy pasando por algunas cosas. Voy a regocijarme mientras las atravieso. Voy a regocijarme. Eso es lo que Él dijo. En quien creyendo sin verlo, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Fe. Y si me regocijo durante el proceso, recibiré la salvación de mi alma. Vamos, alguien. Ven porque me gusta memorizar la palabra. Eso es riqueza. Puedo comerla. Jeremías dijo, encontré sus palabras y las comí, y fueron el gozo y el regocijo de mi corazón. Puedo comer eso cuando quiera. Y ustedes también. Quien guarda su palabra, el amor de Dios se perfecciona en él. Yo aún no he llegado a ese punto. Estoy en proceso, como tú, pero estamos comiendo su palabra, orando su palabra, creyendo su palabra, meditando su palabra, permaneciendo en su palabra. Y la palabra santifica, lava, limpia, transforma y salva nuestra alma. Por eso necesitamos la palabra en nosotros cuando atravesamos dificultades. Cuando el Señor regrese, Él dijo, aunque ahora no lo veáis todavía, cuando aparezca, vuestra fe sea hallada en alabanza,
honor y gloria en la manifestación de Jesús. Esto es lo que dice Juan el amado. Primera de Juan 3, versículo 1. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? El mundo no nos conoce. ¿Piensan que somos raros? No somos raros. Si no estás en Cristo, eres raro. Es como cuando fui a Australia y estaba con unos amigos. Les dije, ¿podemos parar en una farmacia? Lo necesito. Estoy en Australia y digo, ¿podemos parar en una farmacia? Necesito comprar algo. Tomo vitaminas. Entonces me dicen, ¿te refieres a una droguería? Les dije, no, una farmacia. Pero allí lo llaman droguería. Ellos dijeron, vamos a la droguería. Entramos en la farmacia. Me acerqué a un chico y le dije, hola, necesito zinc. ¿Tenéis suplementos de zinc? Él respondió, no, amigo. Y añadió, ¿tienes un acento muy original? Yo le dije, yo no tengo acento. Tú tienes acento. Risa. Él me dijo, ¿de dónde eres, amigo? Yo le respondí, no tengo acento. Verás, no somos extraños. El mundo no nos conoce. El mundo no nos conoce. Hemos nacido de nuevo de Dios. Protejan eso, nútranlo, atesoren lo que Dios ha hecho en sus vidas. Fíjense, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos realmente semejantes a Él, porque le veremos tal como Él mismo es. Antes de que el Señor llegue, nuestra alma debe transformarse por completo. Nuestro espíritu ha nacido de nuevo y nuestra alma debe transformarse por completo. ¿Cómo lo sabes? Donde Pedro 3:14. Busquen ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Primera Juan 2:28. Permanezcan en Él para que, al manifestarse, tengamos confianza en su venida. No nos alejemos avergonzados. Primero Tesalonicenses 5:23-24. Que el Dios de paz os santifique y todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Si entendemos el plan de Dios para salvar nuestra alma y cooperamos con Él, para cuando Él regrese, nuestra alma se habrá transformado a la imagen de Cristo. Nuestro cuerpo puede estar arrugado, débil, con bajo peso o sobrepeso. Puede que no tenga muy buen aspecto, puede que no tengamos todos los dientes o todo el cabello, pero cuando Él regrese, recibiremos un cuerpo nuevo. Vamos. Vamos, alguien. Él dijo que aún no sabemos qué aspecto tiene, pero cuando aparezca seremos como Él. Recibiremos un cuerpo glorificado. Cuando te despiertes nunca tendrás dolor de espalda y nunca tendrás que hacerte una endodoncia. Aunque odiamos las endodoncias, gracias a Dios podemos hacérnoslas. Sé que la gente piensa que no se debe hacer, pero leí que cuando George Washington era presidente, solo tenía uno de sus dientes naturales. Y eso era bastante común en su época. Cuando tenías una caries, no tenían forma de arreglarla, empeoraba hasta infectarse y tenían que sacarte el diente. Y hacían dentaduras postizas limando dientes de cerdo y dientes de cadáveres. Me pregunto qué tan cómodas serían. No me extraña que mi abuelo, sé que no te creerías que alguien tan joven como yo tuviera un abuelo nacido en 1871. No mi bisabuelo, mi abuelo usaba dentadura postiza y la guardaba en el bolsillo trasero de su pantalón. Solo se las ponía cuando estaba delante de gente o para comer. El resto del tiempo las llevaba en el bolsillo trasero. Ahora sé por qué. ¿Te imaginas llevar dentadura postiza en aquella época? Y solía arar con una mula. La mula se llamaba Curly. Curly se resistía cuando él intentaba ponerle las patas en los tirantes.
Curly la mula no quería arar. Mi abuelo le estaba acomodando las patas. Se dio la vuelta así, y la mula le soltó una patada justo donde tenía su dentadura. Él dijo, imagínate eso, me mordieron mis propios dientes en mi propio trasero. Risas. Es una historia real. Así que no te sientas mal cuando te hagan una endodoncia o lo que sea, o un implante, lo que sea. Voy a intentar terminar esto. El proceso. Lo sepas o no, estás en proceso. ¿Cuántos están en proceso? ¿Ven? Todos lo estamos. Levantemos ambas manos y digamos, Señor, hazlo conmigo. Haz tu voluntad, Señor. Salva mi alma. Lávame, límpiame, santifícame. Dame la gracia para soportar las pruebas con fe, regocijándome en el nombre de Jesús. Él dijo, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, ¿verdad? Vimos en Primera de Pedro 1, versículos 3 al 9, que es mientras atravesamos las pruebas y nos regocijamos en ellas, que recibimos la salvación de nuestra alma. ¿De acuerdo? No es fácil de hacer. Tenemos que practicarlo. ¿Alguna vez han pasado por una prueba y ni siquiera recuerdan haberse regocijado? Todo el tiempo solo dicen, Señor, acaba con esto. Señor, por favor, ayuda a que esto termine. Ponle fin a esto, Señor. Esa no es la manera de salvar tu alma. La manera de salvar tu alma es diciendo, Señor, confío en ti. Gloria a Dios, tú haces que todas las cosas sobren para mi bien. Por favor, que sea más breve, Señor. Esa es la manera. No creo que esté mal pedirle al Señor que lo acorte o que te saque de ello, pero debemos confiar en Él, pase lo que pase. Incluso Jesús dijo, Padre, si esta copa puede pasar, pero sin embargo, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Así que presten atención. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago está diciendo lo mismo que Pedro. Dijo que cuando paséis por una prueba, os regocijéis. Dejad que la paciencia haga su obra completa. La paciencia es lo importante y estoy seguro al 99.9% de que tengo razón. La paciencia es lo que menos nos gusta a todos. ¿Cuántos dicen, me encanta ser paciente? ¿Hay alguien aquí así? Vamos a hacer un llamado al altar por mentir. A nadie le gusta ser paciente, al menos al principio, hasta que maduramos. Él dijo, dejad que la paciencia. Una de las cosas que hace que una prueba sea una prueba es que dura mucho tiempo. Muchas veces pensamos, oh, gloria a Dios, soy la cabeza y no la cola. Estoy arriba y no abajo. Estoy sentado en los cielos con Cristo. Todo esto es cierto. Gloria a Dios, mayor es el que está en mí. Y llega la prueba y el primer día dices, gloria a Dios, el diablo está bajo mis pies. Pero 3 semanas después, la prueba sigue ahí. Y dices, oh, gloria a Dios. Y 3 meses después dices, ¿puedo llamar a la línea de oración? Es la verdad. Y después de un tiempo, la prueba nos ubica. Y cuando lo hace, ubica el área de mi vida donde mi fe necesita ser fortalecida. Así que cuando nos enfrentamos a estas pruebas de fuego, si dejamos que la paciencia actúe y nos regocijamos durante la prueba, nos hará perfectos. He reflexionado sobre esto, medito sobre esta palabra. ¿Por qué la paciencia nos perfecciona? Entonces llegué a esta conclusión. El amor es paciente.
Y si puedes caminar en amor, caminarás en la perfección. Así que cuanto más pueda Dios desarrollar la paciencia en nosotros, más podremos manifestar todos los frutos del Espíritu. Por eso dijo, dejad que la paciencia haga su obra perfecta. No sabes por lo que he pasado y lo difícil que es. No, no lo sé, pero Dios lo sabe y te dará la gracia. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero debemos practicarlo, regocijarnos y orar y dar gracias. Mis dos últimos versículos, Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por Jesucristo nuestro Señor, por quien accedemos por fe a esta gracia donde permanecemos, regocijándonos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Hay alguien que se regocije en la esperanza de la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Es cuando todo el fruto, el carácter y la naturaleza de Cristo se establecen en nosotros. Esa es la gloria. La gloria de Dios es el amor, la pureza de Dios y la bondad de Dios. Así que nos regocijamos en la esperanza de eso. ¿Alguien se regocija en la esperanza de eso? Bien, presten atención. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Estoy trabajando en eso, sabiendo que la tribulación produce perseverancia o paciencia. Lo mismo que dijo Santiago, la tribulación produce algo si nos regocijamos en la fe. Y la paciencia produce carácter y el carácter nos llena de esperanza. Y la esperanza no nos deja decepcionados porque Dios derrama su amor en nuestro corazón. Esa es la gloria de Dios. Así que la meta de la salvación de nuestra alma es ser conformados al amor de Dios, permanecer en Él y andar como Él anduvo. Ser capaces de decir, el Señor es mi primer amor. ¿Podemos decirlo juntos? He sido enviado a este mundo por Dios, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y deberíamos poder decir, Señor, solo hago lo que veo que tú me dices que haga. No juzgo, según oigo, juzgo. Incluso Jesús podría enseñar algo distinto sobre eso. Entonces, ¿cómo salvamos nuestra alma? Oremos por el amor. Oremos 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13. Ahora el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad. Señor, te pedimos que nos hagas a todos crecer y abundar en amor, porque el amor viene de ti, Dios. Te pedimos que lo derrames en nuestros corazones. Acompáñenme, oremos Tugan Tesalonicenses 3:5. Dirige nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Ora Filipenses 1, 9, 11. Haz que nuestro amor abunde cada vez más, incluso en los dones proféticos del conocimiento y discernimiento. Ayúdanos a aprobar lo que es excelente. Haz que tu amor sea tan fuerte en nosotros que seamos de corazón limpio y sin ofensa. Deja que tu amor nos llene de todos los frutos de justicia que son por Jesucristo, para alabanza y gloria de Dios. Señor, gracias por salvar nuestras almas. Gracias, Señor. Señor, ayúdanos a recordar que la meta de todos los mandamientos es crecer en amor, amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, salva nuestras almas, salva nuestras almas. Señor, te pido que nos des a todos más gracia para tener hambre de tu palabra. Danos la gracia y la diligencia para leer tu palabra, memorizarla, meditarla y orar con ella a Dios. Padre, queremos ver acelerado tu proceso de salvación de nuestras almas. Queremos ser completamente santificados cuando aparezcas, para que, como dijo Juan el Amado en 1 Juan 2:28, para que cuando se manifieste tengamos confianza
y no nos alejemos de Él. Señor, danos la gracia para correr esta carrera y permanecer en Cristo. Oramos en el nombre de Jesús, y todos los que estaban de acuerdo dijeron, amén. Alabemos a Dios por su palabra.